En el libro Adiós Princesa de David Roca Solano, el primo hermano de la reina consorte de España, Leticia Ortiz, desmitifica lo que significa entrar en la familia real. Según cuenta David, lejos de lo que nos puede parecer a simple vista, el día que Leticia Ortiz anunció su compromiso con Felipe de Borbón fue el comienzo de la desintegración familiar de los Ortiz Roca Solano, una familia común acostumbrada a su intimidad que de pronto se vio humillada y ridiculizada por la familia de Felipe de Borbón y por la prensa española. Para los que critican su ejercicio de sinceridad, el primo y ex confidente de Leticia tiene un párrafo demoledor que no deja a nadie indiferente, un párrafo que resuena poderosamente en el lector del libro. Esta es la historia del choque de un gran tren expreso contra una modesta caravana de gitanos. Nos han arrollado y ni siquiera se han preocupado de mirar atrás. Erika está muerta y los demás nos hemos quedado solos y mutilados. Por eso escribo esto, explica David Roca Solano en el prólogo de su libro. Y añade, hace poco leí Inmortal y Rosa de Francisco Umbral y cito de memoria. Escribo estas páginas forzando la prosa para que este papel vuelva a ser un papel en blanco. Sé que no es posible, que la historia no tiene vuelta atrás, pero esa historia hasta ahora solo ha sido contada de arriba abajo, con todo su glamour y su mentira. Ahora yo voy a contarla de abajo hacia arriba, desde lo que queda de aquella caravana destruida de gitanos. Advierto desde ya, no es una historia alegre. El libro está dedicado a sus hijos y a Erika, la hermana menor de Leticia, quien se suicidó al no soportar la presión mediática a la que fue expuesta sin buscarlo y peor aún sin quererlo. David Roca Solano cuenta que la historia de este libro inició en noviembre del 2008 cuando recibió la visita de un periodista. De entrada le aclaró que no brindaba entrevistas sobre la vida de su prima Leticia Ortiz Roca Solano, a lo que el hombre contestó que no era por eso que lo buscaba, sino por unos documentos que habían llegado a sus manos. Abrió su maletín y sacó 4 pequeñas cuartillas y el expediente médico de Leticia Ortiz. También le propuso a David que le ayudara a escribir un libro y le ofreció la mitad de los derechos y las ganancias. Al inicio David se negó, pero un año después recibió la llamada de Ramón Acal, el dueño de una pequeña editorial. Este le propuso que reivindicara la historia de los Ortiz Roca Solano en un libro, ya que la editorial sería la única responsable de aportar los papeles del aborto de Leticia en la clínica Dator. El 4 de febrero de 2010, David se puso en contacto con Ramón y aceptó el trato. Estaba cansado de las humillaciones que los periodistas del Corazón y la familia Borbón habían cometido contra él y su familia. Era el momento de contar la verdadera historia, y esa solo la sabía él. En el capítulo 2, David cuenta que era un día de 1 de septiembre de 2003 cuando Leticia lo llamó y le dijo: David, tienes que venir a casa. Necesito hablar contigo de un asunto importante y no puede ser por teléfono. David condujo hasta el Pardo, entró hasta el pabellón del Príncipe y se encontró con Felipe y Leticia, quienes ya vivían juntos. Entonces Leticia le confesó: tengo que contarte una cosa que nos puede afectar a Felipe y a mí muy seriamente, dijo Leticia. Si lo que te voy a contar se llega a saber, es muy probable que esto no siga adelante y necesito tu ayuda. Mira, hace un año tuve una intervención quirúrgica en una clínica. Bueno, ¿y qué? Le espeté a Leticia. Pues que fue una intervención de la que me gustaría que no se supiera nada. ¿Y a quién le interesa lo que hiciste hace un año, Leticia? Aún no entiendo cuál es el problema. Además, ¿qué interés tiene una intervención quirúrgica?, respondió David Roca Solano. Pero Leticia le explicó: tuve un aborto voluntario hace un año en la clínica Dator de Madrid. A lo que David respondió: bueno, a ver, estamos en el siglo XXI, ¿no? Si no ha pasado nada con lo del divorcio, un aborto no es tan grave. Bueno, muchas chicas han abortado. No, David, no lo entiendes. Si esto lo sabe la madre de Felipe, la boda es inviable, replicó Leticia. Vale, tranquila. ¿Qué quieres que haga yo? Quiero que vayas a la clínica y limpies todos los papeles que hay allí. Espera, ¿qué es lo que quieres que haga exactamente? Es muy importante, intervino Felipe por primera vez. Asegúrate de que nadie vaya a tener acceso a esos datos. David contestó: es decir, que lo que queréis de alguna manera es que me dirija al centro médico y que aún no sé cómo hagamos desaparecer unos papeles, el expediente, ¿no? Lo que quiero, David, enfatizó Leticia, es que desaparezcan todos los papeles, todos. ¿Qué papeles? Todos los papeles que tengan que ver con lo que te he contado. Y además, esto hay que hacerlo ya, interrumpió Felipe.
Fue así como David Rocasolano se vio involucrado en esta truculenta historia, una historia en la que no tenía nada que ver, pero en la que se veía envuelto por el cariño que sentía por Leticia. De inmediato, David comprendió que si lo habían elegido a él era porque no tenían a nadie más, es decir, que Felipe no se había atrevido a encargárselo a alguien de su entorno porque temía que se filtrara la información al rey. En cierta manera, Felipe estaba traicionando al rey y a la reina, ocultando unos hechos que, si salían en el futuro, podrían complicar la sucesión. Por las fechas de la interrupción del embarazo, David intuyó que el padre del niño era el periodista David Tejera, sin saber que Jaime del Burgo, uno de los amigos más cercanos de Leticia, también sostenía encuentros amorosos con ella, así que el niño podía ser de él también. Tal como ha contado el periodista Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo, Leticia y del Burgo fueron amantes de 2002 a 2004, amigos de 2004 a 2010, retomaron su relación de 2010 a 2011 y fueron cuñados de 2002 a 2016. La publicación de los tuits de Jaime del Burgo el 23 de noviembre ha puesto en el tapete que él podía haber sido el padre de ese niño y por eso Leticia le había ofrecido tener un hijo por vientre subrogado en los Estados Unidos. Pero volviendo al libro Adiós Princesa, David comprendió rápidamente que el problema que tenían Felipe y Leticia no solo era con los reyes, sino con la iglesia. Según el derecho canónico, Leticia estaba excomulgada por haber atentado contra una vida humana. El canon de 1938, referido a los casos de excomunión, establece lo siguiente: quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sentenciae. Oficialmente, una pena de latae sentenciae sigue automáticamente por fuerza de ley en sí misma, sin necesidad de declaración por una autoridad eclesiástica. Leticia podría haber solicitado la absolución a Monseñor Rouco Varela, pero no quería tomar el riesgo, así que en realidad, el 22 de mayo del 2004, en la Catedral de Almudena, Rouco casó a una princesa excomulgada. Tras la conversación en el Pardo, David inició un riguroso proceso de estudio con la más estricta confidencialidad. Lo primero que hizo fue buscar información de la clínica, trámites, papeleos, servicios jurídicos y burocracias. Luego llamó a un amigo que tenía una novia que había trabajado en la clínica Dator. Después se amparó en la Ley de Protección de Datos que le permitía exigir que se borraran todas las huellas de la operación. Leticia lo llamaba todos los días para saber cómo iba el plan de destrucción de los archivos, consciente de que si esta historia se divulgaba, su matrimonio era imposible. David agilizó los trámites con los servicios jurídicos de Dator y el 22 de octubre de ese año recibió la llamada de María Virtudes, la gerente de la clínica. Ella le dijo: soy María Virtudes, es relativo a tu visita del otro día. He hablado con Juan, nuestro abogado, y me ha indicado que hoy remitirá un fax a tu despacho y que puedes pasarte por aquí a recoger el dossier. Fue así que el 23 de octubre, 9 días antes de la petición de mano de Felipe Leticia, se fue con los papeles del aborto. Estando en su casa, sacó del maletín el folio y comprendió que si eso se divulgaba no habría boda. David arrugó los papeles en el fregadero y les prendió fuego. Observó las cenizas, pero por alguna extraña razón tuvo el presentimiento de que la historia no había terminado. ¿Se podría pensar que usted escribió este libro por venganza o por despecho? No, para nada. Yo no tengo ningún resquemor contra Leticia como persona ni contra ningún miembro de la Casa Real. Yo lo que he hecho ha sido escribir un libro relatando hechos que son verídicos y en ningún caso el libro es ningún libelo, ni es una falsedad en documentos, ni nada parecido. Es un libro con mi experiencia, con hechos que he vivido yo y que se han contado en el libro pues, un poquito de la manera más divertida que he podido. Hay mucha gente que me ha acusado de infringir el derecho a la intimidad, de infringir el derecho al honor. Y bueno, según esas opiniones, yo infrinjo esos derechos siempre desde un punto de vista moral. Y eso es una opinión más, porque no es más que aplicar el código ético que rige esta sociedad, que por antonomasia es hipócrita total. Y sí, pues ese enjuiciamiento ético me parece muy correcto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues sinceramente le digo que no hay ningún tipo de argumento, porque no hace falta más que leer doctrina del Tribunal Constitucional sobre el concepto del derecho al honor, sobre el concepto de la infracción del derecho al honor y del derecho a la intimidad, para ser consciente de cuáles son los límites de ese derecho, del derecho a información, del derecho de expresión,
y para ser más consciente aún de que en ningún caso el libro ha infringido ninguna norma jurídica desde ese punto de vista. Uno de los hechos más notorios que refleja usted en este libro es la afirmación de que su prima, doña Leticia Ortiz, se sometió a un aborto voluntario en el centro abortista Dator de Madrid el 27 de octubre del 2002, antes de conocer al príncipe Felipe. ¿Es eso cierto? Eso es cierto. El libro contiene una serie de documentos que no forman parte de ningún libelo, que no han sido falsificados y que son una serie de documentos que estaban en poder del editor y que en su momento decidió que formaban parte del contenido del libro. Y esos documentos son absolutamente ciertos y no tienen, nada que discutir. O sea, no hay nada que discutir sobre los documentos. Otra cosa muy distinta es que la realidad, la verdad, no le gusta a la gente. La gente quiere conocer la verdad, pero después cuando la conoce ya no le interesa, porque se sienten engañados. La verdad, o sea, lo que ha ocurrido en estas circunstancias o los hechos que se narran en el libro son auténticos, son reales. Y el que quiera darle la vuelta criticándome a mí o haciendo un enjuiciamiento ético, pues está en todo su derecho. Pero también les diría que quizás deberían leer el libro y valorar qué contenido tiene el libro sobre las circunstancias que se narran en el mismo. Usted asegura que un año después de ese aborto, en septiembre del 2003, su prima, doña Leticia, le llamó, le hizo acudir a usted a casa del príncipe, y ahí ella, junto al príncipe de Asturias, le pidió que, por favor, accediese al centro abortista Dator para hacerse con esos documentos y para destruirlos. A mí, este es otro tema también que ha dado mucho juego para la crítica, porque se me ha criticado que yo he roto de alguna manera el código deontológico, que no lo he respetado. Sinceramente no he roto ningún código deontológico, porque a mí esa llamada no se me hace en calidad de abogado, como otras muchas llamadas, otras muchas conversaciones que he tenido con Leticia en multitud de ocasiones, pidiéndome consejos, y no entiendo que ahí se pueda establecer una relación de tipo profesional. A mí lo que me pidió Leticia es que recogiera los documentos y los destruyera. Eso es lo que yo he hecho. Está narrado en el libro. Yo acudí a la clínica, cogí los papeles en un sobre y los destruí. Es súper sencillo. Si usted destruyó esos papeles, ¿por qué figuran esos documentos aquí? Yo no lo conozco. Yo sé que los papeles estaban en poder del editor. Sí le digo que sí tengo constancia de que hay un mercadeo constante de datos privados, pero yo no tengo acceso a ese mercadeo, ni conozco cómo se accede a él, para nada. ¿Podemos saber cómo consiguió acceder a los documentos de Dator? No lo sé. Eso es una pregunta que se le puede hacer al editor. Y yo no conozco... No, los documentos que usted obtuvo y destruyó. A eso me refiero. ¿Cómo lo consiguió? Fui a la ¿Cualquiera clínica. puede ir a un centro abortista y decir, hola, nada. quiero la documentación de esta interrupción de embarazo? No. Fue Leticia la que llamó por teléfono. Dijo que iba una persona a recoger esos documentos, dio mi nombre, mi documento nacional de identidad. Yo acudí y cogí los documentos. Es que no crucé ni 4 palabras con esta señora. ¿Y qué hizo usted con esos documentos? Pues los cogí, los metí en un sobre, los metí en un sobre, no, en el maletín, y me fui a mi casa. Y sí le puedo reconocer que abrí los documentos, o sea, que abrí el sobre y vi cuál era el contenido. Es más amplio que lo que aparece ahí, pero no son documentos que yo vaya a citar aquí. ¿Cómo los destruyó? Quemándolos. Quemándolos. Sí, quemándolos en la pila. ¿Por qué los príncipes de Asturias recurren a usted para un trabajo como este, en vez de, no sé, a cualquier otro organismo al que pudieran haber tenido acceso? Deberían hacerse la CSI, creo que se llama. Pues no sé decirle. Yo sinceramente creo que es que no había otra persona o otras personas que lo hicieran. Hubiera preferido que lo hubieran hecho otras personas. Pero en ese momento, pues, uno decide que en teoría va a ayudar a un familiar y eso es lo que hice, nada más. Debemos entender que los reyes de España no estaban al corriente de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que no. ¿Qué cree que hubiera pasado en caso de que los reyes hubieran sabido de este episodio? Pues no lo sé, después de las críticas que se estaban virtiendo en el momento en el que Leticia... antes, en el compromiso de Leticia y de que se conociera su situación de divorciada, pues sinceramente no lo sé, pero sí que se puede aventurar uno a decir que ese matrimonio pues probablemente no se hubiera llevado a cabo. Cuánta razón tenía, ya que años después lo buscarían para escribir el libro Adiós Princesa. Inmediatamente llamó a Leticia y le comunicó que ya no quedaban rastros del expediente médico.
Leticia suspiró aliviada. David sabía que era posible que alguien hubiera fotocopiado el expediente, pero al menos por el momento el peligro había pasado. No te pierdas los siguientes capítulos del libro Adiós Princesa y descubre quién es esa gran desconocida que hoy se hace llamar la reina consorte de España.